de Dios. Y el tema de hoy es un tema que yo no sé de otro que prefiriese hablar, u otro que en lo personal signifique para mí, o que crea que pueda ser más útil para usted como cristiano, que el envolver su corazón y mente alrededor de esta básica verdad bíblica en la vida cristiana, que muy francamente yo no supe por mucho tiempo como cristiano. ¿Cómo experimentar la presencia de Dios? ¿Dónde vive Dios? Lo que quiero decir es, si desea escribirle una carta, ¿sabe usted la dirección? ¿Tiene el apartado postal? ¿Vive Dios en un edificio como este? Nosotros llamamos a esto la casa de Dios. ¿Es esta la casa de Dios? Por favor, miren el versículo 47. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo, esta es otra palabra para Jehová Dios, no habita en templos hechos a mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Dónde en la tierra vive Dios? Tal vez le sorprenda saber al tomar este libro, la Biblia, y estudiarlo, que vamos a encontrar que Dios ha vivido en una serie de casas. Dios crea una casa, diseña una casa, vive en ella por un tiempo, y si la casa se ensucia, Dios se muda. Usted dice, pastor, yo no entiendo de qué está hablando. Va a aprender un principio a lo largo de todo este mensaje, y es que Dios no vivirá en una casa sucia. Permítame contarle cuál fue la primera casa de Dios. La primera casa de Dios fue un hombre, y su nombre era Adán. Y Adán era una casa, y Dios vivió en Adán. En Génesis capítulo 2 y versículo 7, la Biblia dice, entonces Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Esto es en Génesis 2 y versículo 7. Y ahí ve usted la primera casa, y Dios diseñó esta primera casa. Ahora, Adán fue un diseño de casa. Dios diseñó a Adán, y Adán fue una casa de 3 habitaciones. A la habitación exterior se le llamó su cuerpo. A la habitación interior, su alma. A la habitación más íntima, su espíritu. Bien, Dios formó a Adán de la arcilla del suelo, y este es su cuerpo, y Dios le dio vida física. Dios sopló en su nariz aliento de vida, y este es su espíritu. La palabra aliento y la palabra espíritu son la misma palabra, el espíritu de vida. Adán llegó a ser una criatura espiritual. Y luego la Biblia dice, y fue un ser o alma viviente. Ahí tiene las 3 partes de la naturaleza de Adán y las 3 partes de su naturaleza. Todos los seres humanos son cuerpo, alma y espíritu. Sentado en su asiento hay un cuerpo, alma y espíritu. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y oro a Dios que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin mancha. En ese asiento hay un cuerpo, alma y espíritu. Hablando con usted está un cuerpo, alma y espíritu. Bien, Dios hizo de Adán una casa. No una casa para Adán. Adán era la casa. Y esta era la casa para que Dios vive en ella. Y entonces la primera D es una casa diseñada. ¿Lo entiende? Ahora la segunda D es una casa deshonrada. Dios dio a Adán una advertencia, no una amenaza, pero Dios dio a Adán una advertencia. Dios dijo, Adán, va a haber un árbol en el jardín del Edén, no comas de él. Si comes de él, el día que lo hagas, ciertamente morirás. Bueno, Adán desobedeció. Adán comió del fruto de ese árbol, y la Biblia cuenta en Génesis capítulo 3, versículo 6, que Eva tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Y por lo tanto, el pecado entró en esa casa. El pecado manchó y ensució la casa.
Y aquí tenemos una casa diseñada, una casa de 3 habitaciones. Y luego aquí está la casa deshonrada. Dios dijo, no lo hagas, pero ella lo hizo. Dios dijo, no lo hagas, pero él lo hizo. Y por ello el pecado entró y ensució la casa en la que Dios estaba viviendo. Bueno, aquí está la tercera cosa que pasó. Una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada. ¿Qué sucedió cuando Adán pecó? Les contaré lo que sucedió cuando Adán pecó. Dios simplemente se mudó. Dios no vive en una casa sucia. Y Dios le había dicho a Adán, Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte no es la separación del alma con el cuerpo. Si me empezara a faltar el aire y me diera un ataque cardíaco ahora mismo, Dios no lo permita, pero caigo muerto, quizás uno de ustedes, los médicos, subirían aquí y buscarían mis signos vitales. Usted diría, bueno, está muerto, pero les estaría mintiendo. Yo no podría estar muerto, porque Jesús dijo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo vivo, no puedo morir. Usted está mirando a un hombre que le es imposible morir. Todo lo que tengo que hacer es simplemente mudarme de esta casa, ¿ven? Yo solo me mudaría. El verdadero yo iría al cielo. Estar ausente en el cuerpo es habitar en la presencia del Señor. La muerte no es la separación del alma con el cuerpo. La muerte es la separación del espíritu con Dios. ¿Lo entiende? Esto es la muerte. Dios dijo a Adán, Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, si usted lee su Biblia, Adán vivió más de 900 años. Y sin embargo Dios dijo que moriría ese mismo día. ¿Cómo murió él? Él no murió físicamente. Él murió espiritualmente. Y cuando él murió espiritualmente, 900 años después, su muerte espiritual lo alcanzó y él murió físicamente. Permítame contarle cómo murió Adán, y es muy importante que usted lo recuerde. Muy importante, pero lo olvidará, pero se lo recordaré más tarde. Bueno, Adán murió inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma, finalmente en su cuerpo. ¿Me entiende? Él murió inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma, finalmente en su cuerpo. Lo que Dios literalmente dijo a Adán fue que muriendo ciertamente moriría. Era un proceso. Él murió inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma y finalmente en su cuerpo. Bien, ahí está la primera casa de Dios, que era Adán. Luego, la próxima casa era la casa perfecta de Dios. ¿Sabe usted qué casa fue esa? Un hombre, nuevamente, y su nombre es Jesús. El último Adán, quien vino para restaurar lo que el primer Adán perdió. El templo que existió para enseñarnos sobre esto. ¿Fue Jesús una casa de Dios? Por supuesto que fue. En Juan capítulo 2, versículo 19 al 21 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Luego Juan dijo, pero él se refería al templo de su cuerpo. Jesús dijo, destruid este templo. Él estaba hablando de sí mismo. 3 días lo levantaré. Le dijeron, estás loco, tomó casi 50 años de construir esta cosa. Ellos no comprendieron que Jesús estaba hablando de otro templo, que Jesús mismo era un templo. Y quiero que regresen a las Ds conmigo. Primeramente, una casa diseñada. El cuerpo de Jesús fue el trabajo diestro de Dios omnipotente. El profeta dijo, me preparaste un cuerpo. Su cuerpo era el diseño perfecto del Dios omnipotente. Este es el porqué del nacimiento de la Virgen. Él nació, fue concebido en la matriz de María. Él vino como lo hizo, nacido de virgen, para hacer lo que fue sin pecado. Él fue lo que fue sin pecado para hacer lo que hizo morir por nuestros pecados. Él hizo lo que hizo morir por nuestros pecados para que nosotros podamos ser lo que Él es, un hijo de Dios. Él llegó a ser un hijo del hombre para que podamos llegar a ser hijos de Dios. Él nació de una virgen para que nosotros podamos nacer de nuevo. Él vino a la tierra para que podamos ir al cielo. Él, Jesús,
tenía una casa diseñada, pero no solo una casa diseñada. Escuche, una casa deshonrada. Oh, no, dice usted, no esa casa, sí esa casa. Esa casa. Isaías nos dice en Isaías capítulo 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y Jehová cargó. ¿Sobre quién? Sobre él. ¿Qué? La iniquidad de todos nosotros. Mi pecado, su pecado, nuestros pecados fueron cargados sobre el Señor Jesucristo. Nuestro pecado manchó y ensució esa casa. Pedro dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Los detestables pecados nuestros fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. Esta es la razón por la que debería amar al Señor Jesús. No hay casi nada que me conmueva más que Getsemaní. Y cuando pienso en Getsemaní, aún ahora lágrimas vienen a mis ojos. Cuando pienso en Getsemaní, cómo Jesús oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué había en esa copa? Todos los pecados de la humanidad. No piense en todas las naciones del mundo. Piense en su país. Solo piense en su ciudad. No piense en todos los pecados de su ciudad. Solo piense en el pecado de mentir. No piense en todos los días de su ciudad, solo en un día. Solo piense en las mentiras que se están diciendo hoy. Piense en la blasfemia que ocurre en la ciudad hoy. Piense en la perversión sexual que sucede en esta ciudad hoy. Y luego súmelo con todos los pecados de todas las ciudades, de todos los siglos, de toda la inmundicia, de toda blasfemia. Todo eso fue destilado en una copa y el Hijo de Dios la bebió. Y él llegó a ser pecado. Y cuando se convirtió en pecado, Dios, el Padre, tuvo que tratarlo como cualquier pecador. La Biblia dice, Dios no eximió ni a su propio Hijo. Colgaba de la cruz. Y cuando dedos flameantes de fuego se esparcieron a través de la oscuridad, cuando la tierra se estremeció y tambaleó, cuando Jesús estaba recibiendo el impacto de mi pecado, gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Les diré por qué. Dios no puede vivir en una casa sucia. Y Dios se cambió de casa. Una casa desolada. Jesús murió solo. ¿Comprende esto? Él no tuvo el consuelo del Padre. Él murió solo. Cuando David caminaba por el valle de sombra de muerte, él pudo decir, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús no pudo decir esto. Él fue abandonado por Dios y el hombre, suspendido entre el cielo y la tierra. Una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada y una casa destruida. Él sabía lo que sucedería y esta es la razón por la que dijo en Juan capítulo 2, versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él sabía que lo destruirían, él lo sabía, conocía cómo trabajaba Dios. Ahora, la primera casa de Dios era Adán, la casa perfecta de Dios, el Señor Jesucristo. Pero ¿sabía que Dios tiene una casa más? ¿Sabía que Dios ha dejado de mudarse? ¿Sabía que Dios ha entrado en una casa y no se cambiará más? Déjeme contarle cuál es la casa perfecta de Dios. Discúlpeme, la casa permanente de Dios. ¿Quiere verla? Simplemente mire, aquí, y ahí, 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 y ahí. ¿Sabe que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, sois santuarios de Dios? 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios ha entrado en nosotros y Dios no se mudará más. Dios no se mudará más. Jesús dijo concerniente a este cuerpo, este templo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Dios ha dejado de mudarse. Usted dice, bueno, no entiendo esto. Usted dice, Dios no vivirá en una casa sucia. Y sin embargo, sé que soy pecador. Sé que he fracasado.
sé que he hecho lo malo, ¿por qué Dios no se muda? Es una pregunta muy interesante y muy maravillosa. Le contaré por qué Dios no se mudará. Porque cuando Jesús murió por usted, Jesús pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 4, dichoso el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado. ¿No es esto maravilloso? Dios limpiará la casa, pero no se mudará. Oiga, dichoso el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado. El pecado por el cual Jesús murió nunca será cargado a su cuenta si usted recibe a Cristo como su Salvador y Señor personal. Simplemente no puede hacerlo, Él no lo hará, Él no pondrá ese pecado en su cuenta. La Biblia habla de los espíritus de los hombres hechos perfectos. Permítame que les hable de eso. Rápidamente quiero darle algunas lecciones. Y deseo que esta lección lleguen a lo más profundo de su corazón. Primero que todo hay una lección concerniente a la salvación. Escuche cuidadosamente. ¿Qué yo? Y cuando la vida salió, la luz salió. Cuando el Señor regresa a morar, la vida regresa. Y cuando la vida regresa, la luz regresa. ¿Lo ve? Esto es salvación. Es poner a Dios aquí. Hay una lección concerniente a la salvación. Hay una lección sobre la espiritualidad. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es la persona que experimenta la presencia de Dios. No piense que venimos a la iglesia para ser espirituales. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar. Nosotros traemos nuestra adoración a la iglesia. Traemos nuestra adoración a la iglesia. Cuando usted se salva, cada día es un día santo. Y cada lugar es un lugar sagrado. Y cada acto y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, ya sea que coma, ya sea que beba o lo que haga. Experimente la presencia de Dios. No solo hay una lección concerniente a la salvación y la lección sobre la espiritualidad, pero, oh, bendito amigo, hay una lección concerniente a la seguridad. Agradezca a Dios que dejó de mudarse. Juan 14, para que Él, el Espíritu Santo, esté con vosotros para siempre. Ahora Dios se mudó de Adán, Él no se mudará fuera de mí. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo algo que Adán no tuvo. A menos que Adán se haya salvado, y realmente creo que lo hizo, pero estoy hablando de antes de su salvación. Usted verá, Adán en el jardín del Edén era inocente, pero yo soy justo. No mi propia justicia, sino justicia acreditada, justicia entregada. ¿Cuál es la diferencia entre ser inocente y ser justo? Bien, la inocencia es lo que la palabra implica. Él aún no había pecado. Pero la justicia es el regalo de Dios, es la entrega de la naturaleza santa de Dios. Tengo algo mejor de lo que Adán tuvo. Yo prefiero ser un pecador salvo que un inocente ángel. Oh, amigo, tenemos seguridad en el Señor Jesucristo. Dios ha dejado de mudarse. Él vive en nosotros. Y por lo tanto, ¿qué es el servicio? La lección sobre el servicio. ¿Qué es el servicio a Dios? Bueno, el servicio a Dios no es hacer algo para Dios. Es dejar que Dios haga algo a través de usted. Usted dice, solo está jugando con palabras. No, no estoy. No lo estoy. Escuche este predicador.
Dios vive en usted. Y el Dios en usted es suficiente para ayudarle con cada exigencia que será puesta en su vida hoy y por el resto de su vida. La próxima vez que necesite amor, no diga, Señor, dame amor, diga tu amor, Señor. Si necesita paciencia, no diga, dame paciencia, diga paciencia tuya, Señor. Si necesita sabiduría, diga tu sabiduría, Señor. Cristo es hecho para nosotros sabiduría, redención, santificación. Todo lo que necesita está en el Señor Jesús, y el Señor está en usted. Y la Biblia dice, en Él somos completos. Y cada exigencia de Dios sobre su vida es una exigencia sobre Cristo, quien vive en usted. Solo hay una persona quien siempre vivió la vida cristiana. ¿Quiere que yo le diga cuál es su nombre? Es Jesús. Y si la vida cristiana se vive en su barrio, en su hogar, Él aún lo estaría haciendo, pero lo haría en usted. Y la vida